Y como se los habíamos anunciado a ustedes hace unos minutos, estamos ya con el doctor Rafael Rodríguez Carao, abogado con especialista y máster en Derecho Comercial, Financiero y Empresarial, un gran experto en los temas constitucionales al que hemos visto en las redes sociales constantemente, aportando su conocimiento y dando sus opiniones. Doctor Rafael Rodríguez, muy buenos días, bienvenido a la Hora de la Verdad. Dimar, muy buenos días, un gusto enorme saludarlo y saludar a la audiencia. Bueno, doctor Rafael, ¿qué es esto de la consulta popular de Gustavo Petro en el Senado de la República? La gente está confundida porque Gustavo Petro más o menos todos los días invita a apoyar la consulta popular, que se ha dicho de paso, siquiera ha nacido a la vida jurídica. Pero por favor, ilústrenos sobre el alcance que tendría esta consulta popular. Bueno, básicamente a partir de la Constitución del año 91, el legislador quiso que la Constitución fuera más cercana a la población, a la ciudadanía, de manera que la democracia fuera participativa más que representativa. Y en orden a ese objetivo, se establecieron en la Constitución mecanismos especiales de participación, entre ellos la consulta popular, entre ellos el referéndum, el cabildo abierto, la revocatoria del mandato, son algunos. En este caso, en la consulta popular, que es la que ha invocado el presidente Petro, pues está perfectamente arreglada en la Constitución Nacional y en la ley reglamentaria respectiva, y es un instrumento que no se puede utilizar de manera selectiva, potestativa, o sea, de manera electiva, sino de acuerdo a unas condiciones mínimas que establece la misma Carta y la norma reglamentaria. De manera que la consulta no fue creada para burlar ni suplantar el Congreso de la República, para desacatar las órdenes de las autoridades legítimamente constituidas, y mucho menos para tratar de subvertir el orden público y ocasionalmente provocar o promover una sedición o una zona. De manera que ese mecanismo hay que respetarlo, y yo tengo la fe y la esperanza que el Senado de la República hoy honre la democracia, no se deje sustituir, no se deje burlar, no se deje suplantar, y con arreglo a estricto derecho, no dé su beneplácito. Porque, Dimar, tú bien sabes que esa consulta, además de ser una pretensión absolutamente deplorable del presidente, tiene unas implicaciones fiscales y financieras inestimables. Esta consulta popular de Gustavo Petro, con la que pretende hacer un salto de garrocha sobre el Congreso, que le dijo no a la reforma laboral, constituye no solamente un gasto, sino también un tema electoral. ¿Acaso no estamos de pronto poniendo de presente que lo que pretende Gustavo Petro y su gente en el pacto histórico realmente es hacer campaña por sus listas al Senado y a a la Cámara de Representantes utilizando el mecanismo? Por supuesto, eso tiene unos objetivos ulteriores ocultos, absolutamente populistas, y es básicamente la confrontación, el desafío, la retaliación contra el Congreso de la República, y tratar de ganar protagonismo y mostrarse como un redentor de la población, y tratar de sacar adelante una propuesta que hubiera salido adelante si hubiera sido coherente, consistente y fiscalmente sostenible. Es que aquí no se trata de política, de ideología, de doctrina partidista. Aquí se trata de coherencia, de consistencia. Si el señor Petro estructurara de manera juiciosa, técnica, sus propuestas legislativas, hubieran tenido buen suceso. Pero es que los proyectos son improvisados, son arrevesados, por ende no tienen buen recibo en el Congreso de la República. Y en retaliación, en venganza, de manera contestataria, la actitud adoptada por el Congreso de la República es que ha provocado la consulta para ponerse en primera plana, agitar las masas y apelar a un cúmulo de ciudadanos de bien, pero que lamentablemente desinformados, incautos o ingenuos, que aún siguen creyendo en sus dislocadas propuestas. De manera que esto sí, como tú lo dices, es un acto con unos ribetes claramente políticos, y lo que busca es
desde ahora activar la agitación política para la campaña del año 2026. Le planteo 2 escenarios. El primero, que no se apruebe, ¿qué va a pasar? Y el contrario, que ahí tengo yo mis dudas, jurídicas, doctor Rafael Rodríguez, respecto de las mayorías que requiere la famosa consulta. El secretario del Senado ha dicho que requiere mayoría simple. En mi concepto, pues la ley lo dice, que se requiere mayoría simple, pero debido a la importancia que tiene el mecanismo, ¿no? De dirimir ese conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, donde entra el pueblo, como le conocemos, a la figura, no está claro de mayorías, pero además cómo sería ese proceso. ¿Qué va a pasar? Hoy se debate, se discute, seguramente no se vaya a aprobar o no se vaya a negar hoy mismo, pero ¿qué vendría? ¿Cómo serían esos pasos en lo sucesivo para que estemos claros? Porque hay gente hablando de, va a votar sí a la consulta, pero ¿a cuál consulta si todavía no nace la vía jurídica? Doctor Dimas, afortunadamente, pues la carta establece que la celebración de la consulta está supeditada a que el Senado de la República emita un concepto favorable. Y de conformidad con lo que establece la misma ley, cuando el tenor literal de la ley es claro e inequívoco, no le corresponde al lector ni al intérprete buscar el espíritu de la norma. De manera que yo, como usted, coincido en que la mayoría que se requiere es una mayoría simple. Si esa mayoría simple es favorable a la consulta, pues simplemente el presidente procederá a convocarla, que se deberá celebrar dentro de los 3 meses siguientes, con un resultado absolutamente futuro e incierto, porque lo que se decía, la consulta va a estar supeditado, condicionado, a alcanzarse un umbral, francamente, muy difícil de alcanzar o de lograr. Y segundo, en el evento en que no se emita el concepto favorable, hay FNS, ahí concluye todo. O sea, hasta ahí llega la iniciativa. ¿Por qué? Porque es condición infaltable que el Senado de la República dé o emita un concepto favorable. Lo que a mí sí me afana es que en el evento muy probable, estoy hablando en estricto derecho, que el Congreso de la República no dé su beneplácito, la reacción, la forma contestataria, reaccionaria o violenta que pueda adoptar el presidente Gustavo Petro frente a esa negativa. Y quiera Dios que ese evento no se dé, porque eso podría comprometer la tranquilidad, el orden público y el sosiego ciudadano. Y yo considero que el señor ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez, el comandante de las fuerzas militares, el almirante Francisco Cubides, y el director de la policía deben estar sumamente atentos, porque son garantes y responsables que en el evento en que no se dé ese beneplácito a esa consulta dislocada, pretenciosa e indebida, pues vaya a degradar en violencia o, repito, en subversión del orden público. De manera que, para mí, en estricto derecho e interpretando de manera leal y legal la semántica de la carta, la mayoría que se requiere es una mayoría simple. Ahora lo que necesitamos es que los senadores de la República honren la patria y no antepongan sus intereses personales y políticos a la conveniencia de la nación. Y hay otro hecho que no quiero dejar de preguntarle, doctor Rafael Rodríguez. Eh, el tema no menos importante de los hallazgos que se ha hecho a través de la investigación por la corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo, donde, de acuerdo a las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia, se establece y los relatos que ha hecho Sandra Ortiz, que es testigo en el caso, que hubo dinero que ingresó al Congreso de la República para pagar o aceitar más bien la maquinaria y se aprobaran reformas como la reforma pensional. Esto es otro gran debate que tenemos jurídico en el país. Algunos dicen que no debería alterarse ninguna de las normas aprobadas. ¿Qué tal usted, cómo ve esa posición tan exótica? Entonces aprobaron las reformas con dinero de por medio ilegal y les parece que eso debe mantenerse con vida. Otros creemos lo contrario, pues que debería caerse las normas. Pero todo este escándalo, ¿cómo deja la legitimidad de lo que se aprueba precisamente o lo que se aprobó en medio de los raudales de plata que al parecer venían de la Unidad de Gestión del Riesgo e irrigaban directamente sobre algunos congresistas?
Doctor, es que francamente Colombia padece una profunda crisis de dignidad, de pulcritud, de honorabilidad. Estos hechos son absolutamente deplorables y dan cuenta que la única estrategia realmente útil que ha utilizado este gobierno populista, comunista, solapadamente llamado progresista o globalista, ha sido prohibir, imponer o fletar. Esos son los tres caminos que utiliza: prohíbe, impone o fleta, o sea, alquila el querer y la voluntad por prebendas, por componendas, por contratos. De manera que esto compromete más la dignidad, la integridad del Congreso de la República desde el punto de vista de la validez de aquellos actos legislativos que fueron aprobados, pues es sumamente difícil establecer si tienen o gozan de legalidad o no, porque habría que ver cómo fueron las votaciones y habría que entrar a escrutar quiénes se pronunciaron en favor y en contra. Lo que sí puedo decir es que la reforma pensional, aparte de estos vicios perversos, tiene plena inconstitucional porque es deliberadamente contraria, pero no solamente en el procedimiento, en la forma en que fue tramitada, en particular en el cuarto debate, Ujú. sino en todo su conjunto. Porque la reforma pensional, primero que todo, faltó a unos principios rectores en el trámite de la ley, como es el principio de consecutividad, el principio de identidad flexible, el principio de unidad de materia. Fue una reforma invasiva. Se inmiscuyó en temas contributivos o fiscales, terminó reformando el estatuto tributario. Además, es una reforma que expropia el ahorro público de algunos colombianos que infortunadamente ni van a poder completar las semanas, pero sí la edad, no van a gozar de una pensión y su ahorro público va a quedar en manos de Colpensiones y en el evento en que fallezcan, ese ahorro privado que es sagrado no es transmisible a Sí. su cónyuge, su pérsite o a sus herederos. De manera que es una expropiación. Independientemente de estos vicios y de esta corrupción horrorosa que estremece a la nación, el trámite y el contenido y alcance de esa reforma tiene vicios insanables de inconstitucionalidad, y yo quisiera que la Corte no dilatara más su decisión y declarara inexequible ese remedio de reforma pensional. A propósito de eso, muchas críticas le llovieron a la Corte Constitucional hace tan solo unos días cuando declaró exequible parcialmente la conmoción interior en el Catatumbo, en norte de Santander. Y algunas voces en el país opinaban y decían que la Corte se había vendido, que esto ya era causa finita, que entonces ya estaban con Petro. ¿Qué lectura tiene usted de la postura que ahora tiene la Corte y cómo se ha venido comportando precisamente frente a temas tan delicados como ese, sobre todo a puertas de tomar una decisión sobre la reforma pensional que vendría siendo la única reforma que logró aprobar Gustavo Petro, claro, sin contar la reforma tributaria que se ha ido cayendo a pedazos con el pasar del tiempo? Yo en principio respeto profundamente a los jueces y a los magistrados, porque además soy congüesa, pero debo decir con meridiana claridad que me parece que la presencia del magistrado Vladimir Fernández y el doctor Polo en el seno de la Corte Constitucional está generando estragos y daños. ¿Por qué? Porque yo advierto que sus posturas, antes que jurídicas, son políticas. Aparte de que están incursos en una clara condición de impedimento. Ellos mal hacen juzgando, revisando la inexequibilidad de normas que han sido promovidas por el Estado. Yo creo en la dignidad y en la pulcritud de los jueces y magistrados, pero francamente me extraña como a la comunidad jurídica estas posturas y estas sentencias moduladas que Sí. son ambiguas, que son confusas y que no establecen meridiana claridad en temas tan sensibles e importantes. En mi criterio jurídico, la sustentación, la motivación de ese decreto legislativo mediante el cual se declaró la conmoción interior en la región del Catatumbo no tenía buen recibo. Era contrario
a derecho. ¿Por qué? Porque lo que sucedió fue un hecho que se podía casi que predecir o precaver. Recuerde usted que el mismo Ejecutivo, a través del ministro de Defensa, ordenó a las Fuerzas Armadas repliegue, retroceder en el amanecer del 29 de marzo del año 2023, cuando fue atacada la base del Carmen en la región del Catatumbo a manos de la banda terrorista ELN. Por ende, lo que se buscaba el presidente Petro antes que conjurar o abatir los problemas de orden público era hacerse a recursos financieros. Y fíjese usted que al final del día quedaron violentando la Constitución, porque se está violentando. 3 tributos contributivos que le van a dar liquidez o tesorería a la caja del Ministerio de Hacienda para seguir manteniendo este espiral ocioso y pernicioso de gastos, como es el impuesto al patrimonio, el impuesto a la extracción y explotación de hidrocarburos y los juegos que se hacen por medio de plataformas digitales de azar o llamados juegos de suerte. De manera que esa decisión, francamente, fue incomprensible de la Corte y mortifica mucho la influencia y yo diría que la docilidad de algunos magistrados ante la presencia del magistrado Polo y Vladimir Fernández, que reitero, en estricto derecho, están incursos en impedimento insanable. Ellos, en un acto de elegancia, de decencia y en respeto a las ciencias jurídicas, al derecho, deberían declararse impedidos si no es que debieron haber renunciado o por lo menos no haber aceptado. ¿Por qué? Porque se sabía desde el momento de su nominación que ellos no podían, en su criterio, actuar de manera libre, independiente y neutral frente a las iniciativas promovidas por el Ejecutivo. Doctor Rafael Rodríguez, muchísimas gracias por sus luces, por sus comentarios en la hora de la verdad, por explicarnos esta ruta tan compleja de la famosa consulta popular. Vamos a estar muy atentos del desarrollo de lo que pase precisamente hoy o esta semana con la consulta en el Congreso de la República y por supuesto estaremos muy en contacto para invitarle nuevamente a la hora de la verdad a explicar estos temas. Sumamente agradecido por la invitación. Quiero agregar que aprecio y admiro profundamente la labor patriótica, democrática que ustedes desarrollan. Y por favor, mi saludo para el doctor Fernando Londoño Olmos. Buen día, Imar. Muchas gracias, doctor Rafael Rodríguez. Estaba con nosotros el doctor Rafael Rodríguez Jaraba, un experto en temas constitucionales, en temas de derecho, abogado, especialista en derecho comercial, maestría también en derecho comercial, financiero, empresarial. Un hombre que a través de las redes sociales nos ilustra todos los días y que hemos querido invitar aquí a la hora de la verdad para hablar de estos temas tan importantes. No se muevan porque en segundos llegaremos para hablar con ustedes al oído. Parece que todo lo tiene listo el gobierno de Gustavo Petro para lograr las mayorías en el Senado de la República. ¿Y cómo logró el milagro? Ya se los voy a contar en al oído. Ya regresamos. ¿Quieres fortalecer tus habilidades y crecer laboralmente? En Corsubsidio te ofrecemos más de 30 cursos de formación sin costo en TIC, idiomas, Excel, finanzas personales y más, con el acompañamiento de aliados expertos en educación. Inscríbete y haz hasta 3 cursos al año. Corsubsidio, juntos lo hacemos posible. Aplican términos y condiciones. Vigilado Supersubsidio.